Gracias por ingresar a la lección número 17 de toda esta serie, todo este proyecto de 60 lecciones, estudiando Cristología, estudiando la bendita y gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, realmente gracias por ingresar a la lección. Yo espero que usted haya visto las lecciones anteriores y que vaya tomando sus propios apuntes, porque eso nos ayuda a comprender mejor y a fijar conceptos. Vamos a entrar en la lección número 17. La titulé El nacimiento del Mesías en Belén de Judea. El nacimiento del Cristo, el nacimiento del Señor Jesucristo en Belén, eso es lo que vamos a considerar en esta lección. Bueno, en aquel gran momento, los ángeles lo anunciaron como el Salvador, el Cristo y el Señor. Esas son palabras en nuestro castellano. Vamos a ver que fue anunciado como el gran Sóter, el gran Salvador. Fue anunciado como el gran Cristo, el gran Mesías, el Mashiach de Israel, y fue anunciado como el gran Kyrios, palabra griega que significa Señor. Bueno, mis amigos, en las últimas lecciones hemos visto cómo fue anunciado el nacimiento del Señor Jesucristo. Fue anunciado unos 700 años antes por los profetas Isaías y Miqueas. Ellos vivieron allí en Jerusalén y en el entorno de Belén y anunciaron clarísimamente cómo nacería el Mesías. Nacería en Judea, nacería en Belén de Judá, nacería de mamá virgen del linaje del rey David. Claramente fue anunciado en Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 9 y en varios lugares en el libro de Miqueas. Bueno, mis amigos, también vimos en la lección anterior que su nacimiento fue anunciado por el ángel Gabriel. Llegó el tiempo y el ángel Gabriel fue a hablar con María, le dijo que ella iba a concebir en su vientre y le dijo que ella iba a dar a luz al Mesías de Israel. Bueno, llegó la ocasión de estudiar ese gran acontecimiento, el nacimiento del Mesías en Belén de Judea. Bueno, les explico un poquito más del trasfondo histórico. Les dije, Isaías y Miqueas lo anunciaron claramente. Eso fue alrededor de los años 700 a.C. Bueno, tal como los profetas anunciaron, ellos dos y otros también, los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Dios destruyó Jerusalén y el templo que había construido Salomón. Desde Babilonia los trajo de nuevo y Dios, estando los judíos en Jerusalén, reconstruyendo el templo, levantó 3 nuevos últimos profetas. Fueron los profetas del regreso. Esos profetas fueron Ageo, Zacarías y Malaquías. Bueno, mis amigos, el último de los profetas fue Malaquías, el último de los profetas judíos que predicó allí en Jerusalén en escribir un libro. Por eso el libro de Malaquías decimos que cierra el Antiguo Testamento. Los judíos, históricamente, ese es el último libro del Tanaj, históricamente, porque ellos agrupan los libros de otra manera. Pero, igual que nosotros, Malaquías fue el último de los profetas en el orden histórico en escribir un libro, el libro de Malaquías. Entonces, Malaquías cerró con su libro el Antiguo Testamento bajo el dominio persa. Ya declinaba el dominio persa. Malaquías escribió por allá por los años 420 antes de Cristo. Muy bien, entre el libro de Malaquías y el Nuevo Testamento, los primeros en darnos datos históricos son el libro de Mateo y el libro de Lucas, los evangelios de Mateo y Lucas. En todo ese periodo entre Malaquías y Mateo y Lucas
Nosotros lo llamamos a ese periodo el periodo entre los testamentos, el periodo intertestamentario. Ahora bien, les digo más, en el periodo intertestamentario los griegos dominaron. Se fundó y se amplió el imperio griego por la gran conquista de Alejandro Magno, que a los 33 años de edad murió repentinamente allá en Babilonia. Sus generales se repartieron el reino y luego tuvo herederos, toda una historia muy larga. El imperio griego creció, fue conquistado, creció, se desarrolló y declinó hacia el siglo I a.C., surgieron los romanos. Repito, en el periodo intertestamentario los griegos dominaron. Les cuento más, algo muy importante. En aquellos tiempos, en el siglo II antes de Cristo, los sirio-griegos o los greco-sirios del norte de Israel invadieron Jerusalén, hicieron barbaridades con los judíos, los atacaron, tomaron Jerusalén, tomaron el templo, violaron el templo, hicieron barbaridades. Antíoco Epífanes hizo barbaridades allí. Un tiempo después, unos pocos años después, los judíos macabeos hicieron toda una guerra de guerrillas para recuperar y recuperaron el templo. Lo limpiaron, lo purificaron y lo pusieron en funciones nuevamente. Desde entonces, esos judíos macabeos eran sacerdotes, muy valientes ellos, una gran historia la de aquellos días. Lo vamos a mencionar un poquito más en otras clases más adelante. Desde allí surgió una clase sacerdotal, un linaje sacerdotal de hombres muy importantes que se hicieron fuertes y se hicieron casi reyes, los sacerdotes jasmoneos. Y en el siglo I ellos cayeron bajo dominación de los romanos, antes de Cristo, a eso me refiero. Entonces, les digo de nuevo, en el periodo intertestamentario los griegos dominaron, surgió Antíoco Epífanes, los macabeos recuperaron el templo, vinieron los sacerdotes jasmoneos y Lucas y Mateo abren el Nuevo Testamento bajo el poder romano. Ellos estaban bajo el poder, los judíos, Judea, Jerusalén, estaba bajo el poder romano. Muy bien. Para la continuidad de nuestra clase vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, en el capítulo 1, en la lección anterior veíamos como el ángel Gabriel fue a Galilea para anunciarle a María que de ella nacería el Mesías. Bueno, se estaba cumpliendo el tiempo y Dios movió los hilos de la historia para hacerlos descender a ellos o ascender hasta Belén de Judea para que el niño naciese en Belén de Judea. Vamos a ir leyendo versículo a versículo y yo voy a ir haciendo algunos comentarios en el libro de Lucas, capítulo 2, desde versículo 1 hasta el versículo 20. En otras lecciones continuaremos con Lucas y con Mateo, aportando más datos del nacimiento y de la temprana niñez del Mesías de Israel, nuestro Señor Jesucristo. Leo allí en Lucas capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno en su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén o Betlehem, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Bueno, vamos a explicar algunas cosas aquí. Dice Lucas es un preciso historiador, mis amigos.
Desde el capítulo 1 él pone datos geográficos, históricos, menciona reyes, gobernadores, procónsules, sacerdotes, sumos sacerdotes, lugar exacto. El libro de Lucas es una maravilla. Bueno, capítulo 2, versículo 1, él nos informa de que Dios iba a traer a María y José para que el niño naciese en Belén. ¿Quiso hacerlo así Dios? ¿Podría haber enviado un ángel a decirle, vayan a Belén? No, Dios movió los hilos del mundo. Mire usted, el emperador romano hace un edicto para que toda la gente se empadrone, es un censo, y ellos se ven obligados por esa determinación del César, mire usted, a ir hasta Belén. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Todo el mundo, todo el imperio debía ser empadronado, los judíos estaban bajo dominación romana, José tuvo que obedecer y ir ahí para ser censado, para ser anotado, porque así correspondía, en Belén de Judea. Quiero leerles un poco, tengo aquí algunas cositas anotadas en un libro que hice acerca del nacimiento del Señor, en cuanto a esto del censo. Tengo aquí anotado y dice, esto aconteció en los días de César Augusto. Él fue el primer emperador romano y reinó desde el año 27 a.C. hasta el año en que murió, el 14 después de Cristo. Fue en los días entonces de César Augusto, fue una orden de César Augusto el emperador. También dice aquí Lucas, este primer censo se hizo en tiempos en que Cirenio era gobernador de Siria. Leo aquí, este último dato histórico por mucho tiempo fue cuestionado por varios críticos, ya que la historia atestiguaba que Cirenio había reinado unos años después de la época estimada para el nacimiento de Cristo, hasta que se descubrió que Cirenio fue gobernador de Siria 2 veces. Y el tiempo señalado por Lucas cae dentro de los años de su primera gobernación. Así nos informa aquel gran escritor que fue Dave Hunt en su libro En Defensa de la Fe. Aquí lo tiene. Bueno, yo lo recomiendo, lo tengo en inglés. Realmente no sé si salió en castellano o saldrá algún día. Aquí se nos informa, Cirenio fue gobernador de Siria 2 veces y los días del nacimiento del Señor Jesús corresponden a los días de su primera gobernación. Fue en los tiempos previos a la muerte de Herodes el Grande, claro que sí. Herodes el Grande se menciona en los días del nacimiento del Señor y en los primeros días de vida del Señor Jesús. Vamos a hablar más de él. Fue un rey déspota, fue Herodes el Grande, un gran gobernante, un gran constructor de fortalezas y un gran asesino. Él tenía una gran fortaleza. Nosotros, ya que estoy, les digo, nosotros visitamos en las afueras de Belén, hoy en día visitamos allí la fortaleza El Herodión. Busque en Google, busque en YouTube Herodión y ahí encontrará la fortaleza. Sobre una colina que él edificó, él rellenó una pequeña colinita, arriba hizo la gran fortaleza llamada El Herodión. Él dominaba allí, esa era su presencia en ese lugar, aunque hizo fortaleza en otros lugares como la de Masada, en el Mar Muerto, hizo construcciones en Jericó, en Jerusalén, Cesarea del Mar, la capital de la provincia de Judea, la capital romana. Bueno, fue en aquellos días entonces. El emperador era Augusto César, Cirenio gobernador de Siria y Herodes el Grande dominaba allí la Judea. Él era el rey de los judíos, así había sido nombrado por el Senado romano. Tremendo, ¿eh? Versículo, entonces, les leo un poquito más acá. Dice, fue en los tiempos previos a la muerte de Herodes el Grande, ya que en los próximos días él iba a entrar en escena en Jerusalén.
Sí, y luego moriría, pocas semanas después moriría en el marzo del año 4 antes de Cristo moriría Herodes el Grande. Por lo tanto, creemos que Augusto César promulgó este edicto cuando avanzaba el año 5 antes de Cristo. Pero ¿cómo? ¿Iban a ser Cristo y nacería antes de Cristo? Sí, porque nosotros tenemos el calendario gregoriano, pautado así por el Papa Gregorio, que no es exacto en este punto. Entonces, aquel censo fue en el año 5 a.C. y en marzo del 4 a.C. Herodes el Grande moriría. Bueno, en cuanto al censo y el empadronamiento, debemos decir que los censos romanos corrían a cargo de los censores locales. Se efectuaban cada 5 años y al principio solo se llevaban a cabo en Roma, pero en el año 5 a.C. se extendieron hasta cubrir todo el imperio. Además de ocuparse del registro de la población y de la recaudación de impuestos, el censor se ocupaba también de mantener la moral pública en el imperio romano. Bueno, entonces allí nos ubicamos. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ese primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, y tenían que ir todos para ser empadronados, para ser censados, cada uno a su propia ciudad. Bueno, mis amigos, fue en esa situación que José y llevó su familia, se vieron forzados, José y María, a viajar desde Nazaret, en el norte, allá en la Galilea, hasta Belén de Judea. Yo no sé si vino por el camino del mar y después vino hacia Belén, no sé si pasó por la Samaria y llegó a Belén, o lo más probable, porque así era la costumbre en aquellos días, de Nazaret fue hacia el lago de Galilea, cruzó el Jordán, vino bajando por todo el otro lado del río Jordán, ingresó pasando las inmediaciones de Jericó, ingresó, pasó por el camino detrás de Jerusalén, bajó hacia el sur y llegó a Belén de Judea. Largo camino, varios días viajando, un poco caminando, un poco montado sobre algunos animales, puede ser algún camello, puede ser algún burrito, pero fue un viaje muy difícil. ¿Por qué? Porque María estaba en los últimos días de su embarazo. Dice aquí que ella estaba encinta. Bueno, se esforzaron mucho. El Señor a veces nos esfuerza, pero hay que ser valientes y seguir adelante como ejemplarmente ellos lo fueron. Realmente admiro a José y a María por sus vidas, Bueno, versículo 4. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Betlehem. Les dije, Belén, Betlehem, casa de pan, ahí 11 kilómetros al sur de Jerusalén, entre valles y colinas, estaba y está Belén de Judea. José era de la casa de David, entiendo que María también, y ellos debían ser empadronados en Belén de Judea. Como dice versículo 5, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Bueno, llegaron muy cansados, y yo creo que hasta eso apresuró un poco el parto, aunque creo que se cumplieron los días exactos. Iban a ser el bebé, iban a ser el Mesías. Dice versículo 6, Lucas 2:6. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. María iba a tener al bebé. En todo momento Lucas nos hace entender que iba a nacer y nació por parto natural. Lo vamos a mencionar un poco ahora, en las clases siguientes también. Parto natural. Bueno, aconteció que se cumplían los días y de pronto llegó el día, llegó la noche en que dio a luz a su hijo primogénito. Dice versículo 7. Esta es una de las más grandes maravillas de la historia de la humanidad, mis queridos amigos. Nació
el Señor Jesús en Belén de Judea. Dice versículo 7, María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Mire, no había lugar para ellos en ningún hospedaje, en ninguna posada en Belén de Judea. Alguno puede especular que no había lugar porque muchos habían venido, como ellos habían venido. Otros pueden especular, y nosotros podemos especular, que tal vez no hubo hospedaje para ellos porque les molestaba la situación de que ella estuviese de posada con él, porque dice allí, y que ya estuviera por dar a luz un hijo. Bueno, sea como sea, llegó ese atardecer, supongo, porque me parece que cuando nace es de noche, llegó ese atardecer y María o Miriam, como algunos dicen que se debe pronunciar, los judíos dicen que en hebreo es Miriam, empezó a decirle a José, tengo contracciones, el bebé va a nacer, ¿qué hacemos? Debemos encontrar un lugar, un hospedaje. No había hospedaje, no había casa de familia. Ella tiene el bebé aparentemente en un establo o en la parte de atrás de una de las casas. Bueno, las posadas, allí dice mesón, los hospedajes tenían en la parte de atrás un sector de estacionamiento, como dicen los hermanos latinoamericanos, parqueo. Sí, ahí estacionaban sus animales de carga o animales de viaje o el propio ganado que tenían en la casa. Tenían una parte de atrás y eso estaba generalmente un poco abierto, sí, un poco protegido de la intemperie. Ellos fueron allí, María tuvo el bebé. Yo no les puedo asegurar dónde lo tuvo, pero bueno, lo tuvo y lo tuvo en un parto natural. Tuvo su bebé, sacó de su valija, sacó los pañalitos que ella había traído preparados, evidentemente. No había una farmacia donde comprar pañales desechables como tenemos hoy. Ella sacó los pañales y la ropita que tenía preparada en su valija. Y dice que secó el niño, yo me imagino, lo envolvió en pañales. Y lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre. ¿Qué es esto de pesebre? Lo leo de nuevo. Versículo 7. Dio a luz su hijo primogénito, el varoncito, su primero. Y lo envolvió en pañales, sí, que ella había traído preparados de antemano. Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Lo acostó en un pesebre. La tradición del nacimiento de Jesús dice que el pesebre es el lugar y nos muestran ahí todo adornadito, pero en realidad la palabra para pesebre allí indica una batea, un recipiente para dar de comer a los animales. En esa batea que pudo haber sido de madera o de piedra, ese pesebre, se ponían los cereales o los pastos para que los animales allí comieran. Ahora, María y especialmente José debe haber limpiado todo absolutamente bien limpio. Los judíos son muy limpios, todo tenía que estar kosher, limpio. Pañalito limpio, lugar limpio, el pesebre, debe haber puesto así pastito y debe haber acomodado bien todo. Ella envolvió el bebé en pañales y lo puso en esa batea, en ese recipiente, en ese pesebre. Lo debe haber arropado con otras ropitas y otro abrigo que ellos seguramente habían traído. Se había producido el mayor milagro de la historia de la humanidad, el hecho más trascendental, pienso yo. Dios, la segunda persona de la deidad, fue hecho ser humano, habitó entre nosotros la casa de David en principio. Los judíos, Dios se hizo ser humano, fue hecho ser humano, algo magnífico. Mis queridos, la historia continúa. Yo estoy convencido, mire, María puso el bebé, como dice allí, lo envolvió en pañales, lo arropó con abrigo, lo puso en el pesebre
Y yo creo que el ángel apareció en el valle para anunciar a los pastores de la región que había nacido el Mesías de Israel. Eso es algo grandioso, mis amigos. Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Ven? Ya ahora el bebé ha nacido, van a ir los pastores a verlo, es de noche. Guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Vamos a hacer de nuevo la aclaración que hacíamos en la lección anterior acerca de estos pastores y estos rebaños. Estamos hablando de la región contigua a Belén y todo el valle de los pastores. Cuando vamos en estos tiempos a Belén de Judea para conocer el lugar, etc., nos muestran allí los valles. Seguramente esos eran los valles de los pastores. Ahora, como dijimos en la última lección, yo quiero volverlo a repetir y volverlo a explicar. Esos rebaños no eran personales. Esos rebaños eran de los rebaños del rabinismo del templo. Gran cantidad de animales había allí, sobre todo ovejitas, corderos, que tenían que ser sacrificados en el templo, porque eran los rebaños del templo, los rebaños del sacerdocio y del rabinismo, y los pastores que los cuidaban eran muchos, porque muchos se sacrificaban especialmente para el tiempo de la Pascua. Alfred Edersheim, que ayer les recomendé, La vida y los tiempos del Señor Jesús, nos explica eso en el tomo 1, hoja 2, 25. Ya se los leía ayer. Dice: el Mesías iba a nacer en Belén, era una convicción establecida en los judíos. Igualmente lo era la creencia de que él sería revelado en la Migdal Eder. En la lección anterior explicamos que allí en la zona estaba la Migdal Eder. ¿Qué es eso? La torre del rebaño. Allí, en Miqueas 4, hemos leído en la lección anterior, iba a ser presentado o anunciado el Mesías de Israel. En cuanto a los rebaños y los pastores, nos dice Alfred Edersheim de que eran los rebaños del templo. Un pasaje en la Misná, dice, nos lleva a la conclusión de que los ganados que pastaban allí estaban destinados al sacrificio del templo y pastaban todo el año allí, a la intemperie. También con cuidados estrictos. Esos animales tenían que ser limpios, sanos, sin tacha, kosher, para los sacrificios en el templo. Qué maravilloso es eso, Entonces, nos dice Alfred Edersheim, la tradición judía, dice, captó la primera revelación del Mesías desde la Migdal Eder, donde los pastores velaban los ganados del templo todo el año, aún en los meses de invierno, mis queridos amigos, cuando hay mucha lluvia, mucho frío, y aún llega a nevar en Belén y esa zona de Jerusalén hasta el día de hoy. Qué maravilloso es esto. Desde ya les digo, es una maravilla. ¿Saben por qué? Porque el Mesías de Israel nace allí entre los rebaños del templo. Los rebaños de animalitos, corderos que iban a ser sacrificados. Eran puros, eran limpios, iban a ser sacrificados en el templo en el día adecuado para el tiempo de la Pascua en especial. ¿Qué le parece? Vamos a estudiar más adelante con especial énfasis que el Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, y no solo murió como cordero en la cruz el día que mataban los corderos, el día de la Pascua, sino que nació en el campo, entre los rebaños, entre los corderos destinados al sacrificio. Esto es una figura profética magnífica, mis queridos amigos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesús. Bueno, hecha esta aclaración en cuanto a los pastores y en cuanto a los rebaños, dice allí que ellos guardaban las vigilias de la noche. ¿Qué es eso? Bueno, la noche era desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. 12 horas. Los judíos habían dividido esas 12 horas en 4 vigilias. Desde las 6 hasta las 9, aproximadamente, ¿no? Primera vigilia, de las 9 a las 12 de la noche,
la segunda vigilia, de 12 a 3 de la madrugada, tercera vigilia, 3 de la madrugada a 6 de la mañana, cuarta vigilia. Los pastores se deben haber turnado para el cuidado cuidadoso, permítanme la redundancia, de todos aquellos ganados del templo. Bueno, en esas inmediaciones iban a ser y nació Jesús el Mesías, Jesús, el Cordero de Dios. Magnífico. Bueno, sigamos. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel. Voy a leer versículo 9 en adelante, Lucas 2:9 en adelante, hasta versículo 14 inclusive, 9:14. He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño, les está diciendo que vayan a verlo, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, algo muy raro, una señal especial para ellos. Y repentinamente, yo creo que este ángel era con una vista panorámica, lo voy a explicar mejor en un momento, y repentinamente apareció junto a él una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Versículo 15, sucedió cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores dijeron: vamos a ver qué sucedió, vamos a ver al niño. Vamos a considerar entonces en un momento eso. Ahora vamos a considerar esta gran manifestación de aquel gran ángel y las multitudes de ángeles con la gloria del Señor, una luz resplandeciente. Ahora, mis queridos hermanos, yo estoy convencido de que no fue un ángel pequeño que estuvo ahí con los pies en la tierra junto a unos pocos pastorcitos. Yo entiendo que esto fue una manifestación lumínica inmensa y un ángel de tamaño panorámico inmenso. Es más, Lucas no lo dice, lo debo reconocer, pero como son las inmediaciones y estaba marcado en la profecía hebrea y estaba interpretado en la tradición rabínica, creo que esta aparición del ángel fue gigantesca y fue sobre la torre del rebaño. Y creo que su luz y la luz de la gloria del Señor iluminó todo ese valle, de manera que muchos vieron a panorámica amplia allí al ángel, lo vieron y lo escucharon hablar. Ellos quedaron estremecidos. Todo el valle se llenó de luz y todos los pastores pudieron ver la manifestación de este ángel grandioso, glorioso. Versículo 9. Se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó con su resplandor. Y tuvieron miedo, claro que sí, tuvieron gran temor. Pero el ángel les dice: no tengan miedo, no temáis. Les voy a dar una nueva noticia, una buena noticia. La más grande de las buenas noticias de la historia de la humanidad. Nació en Belén de Judea, nació el bebé. Mire usted, por favor, dice el ángel: os ha nacido hoy. ¿Dónde? En la ciudad de David, aquí cerquita, el pueblito de Belén, obviamente, ha nacido Salvador. Mire, en el griego, el artículo indeterminado, uno, no existe. Entonces, para cuando uno hace la traducción al castellano, debe tener el criterio de ponerlo o no ponerlo. Yo creo que en este lugar, en este momento, no había que poner un Salvador, porque Él es único. Cuando decimos un Salvador se da casi la idea de que hay otro. No. Él es el Salvador. Y dice el ángel, nosotros los tenemos en castellano Reina Valera 60, de esta manera: ha nacido el Salvador, que es Cristo y que es el Señor. Bueno, mis amigos, ha llegado hora de explicar estos tres términos.
En primer lugar, dice el ángel, ha nacido en la ciudad de David Salvador. La palabra griega es Soter. Recuerden el trasfondo del lugar. Había sido dominado por los griegos. Varios griegos habían ahí invadido y destruido Jerusalén. Los judíos sabían bastante de los griegos y sabían bastante griego. Hago una pausa, un paréntesis. Yo creo que el ángel habló con ellos en hebreo. Sin embargo, nos quedan a nosotros los manuscritos griegos y nos traduce de esta manera. Bueno, anunció Salvador, Soter en el griego. Y esto es más amplio e inclusivo que Salvador de pecado, como vamos a ver en Mateo 1. El gran Soter era alguien destacado. Lo voy a leer para ustedes. Soter, Salvador. Vuelvo a decirle, palabra castellano, Salvador. Manuscritos griegos, Soter. Leo la aclaración. El título Soter se adosó al nombre de algunos conquistadores y gobernantes griegos que reinaron en Medio Oriente entre los siglos 4 y 1 antes de Cristo. Y en algunos casos llegó a ser ese título Soter como un sobrenombre o casi un apellido de varios de ellos, o algunos de ellos. Básicamente la palabra Soter designaba un salvador, un héroe libertador y un prominente dignatario y gobernante. Fue usada para los gobernantes griegos, pero aquí dice el anuncio del ángel, ha nacido el gran Soter, salvador, héroe libertador, prominente dignatario y gobernante, el más grande, el Soter había nacido. Primer título que el ángel le da. Enseguida dice el Cristo. En griego lo tenemos como el Cristo. Obviamente en el hebreo es Mashiach. El Mesías ha nacido en la ciudad de Betlehem, en la ciudad de David, en Belén. El Cristo, el Mesías. Leo la aclaración. Cristo, segundo título, es el término griego que traduce la palabra hebrea Mesías. Es el especial ungido. ¿Se acuerda que yo le expliqué en lecciones anteriores el concepto de Mashiach? El ungido para ser el profeta, el sacerdote, el glorioso rey de los judíos y del mundo. El especial ungido para sus especiales y sobresalientes funciones. El profeta, el sacerdote, el rey. Entonces, término griego, Christos, el ungido, el Mashiach, el Mesías de Israel había nacido en Belén de Judea. ¡Qué magnífico! Y el tercer título que el ángel le da es el título de Señor. En nuestro castellano figura como el Señor. Claro, en el griego es el Kyrios. Algunos dicen que se debería pronunciar Curios, pero la mayoría dice el Kyrios. Leo la aclaración para mí, para ustedes. Kyrios es la palabra griega que significa Señor y se usó para traducir en el Nuevo Testamento desde el hebreo las palabras Adonai y Jehová. Indicaba la deidad y la autoridad suprema del Mesías y Dios. Tiempo después, unas décadas después, Kyrios fue usado por los emperadores romanos para hacerse llamar Señor y Dios. Eso es otra historia, unas décadas después. Kyrios, el gran Señor, el gran soberano, el Adonai, Jehová. Eso indicaba su grandiosa autoridad y deidad suprema del bebé que había nacido, el Mesías de Israel. Mis queridos, esto es algo magnífico. ¿Lo puede comprender? Aquellos pastores comprendieron, deben haber quedado estremecidos. Los tres grandes títulos que el ángel anuncia sobre ese bebé, ese tierno bebé que había nacido hacía unos minutos. El gran
Soter, el gran Mashiach, el Cristo, el gran Kyrios, el gran Señor de Israel y del mundo, había nacido aquella noche en Belén de Judea. Inmediatamente después del anuncio, el ángel les sugiere que vayan a verlo. Dice, lo encontrarán, vayan. Dice, este les servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y puesto en una batea, en un pesebre, batea para alimentos de ganado. Era algo fuera de lo común, fuera de serie que un bebé estuviese ahí, y más el gran dignatario que había nacido. Pero bueno, estaba bien limpito allí, bien puesto por su mamá. El gran Señor había nacido. Vayan, lo van a encontrar. Es una señal inequívoca. El bebé está en pañales allí y abrigadito en un pesebre. Corriendo salieron. Bueno, falta más. Falta porque dice que una vez que el ángel dio el anuncio, repentinamente apareció con el ángel una multitud de ángeles. Alababan a Dios. Y nosotros debemos hacerlo también hoy y por los siglos, diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas. Esos pastores jamás iban a olvidar lo que vieron aquella noche. Ese gran espectáculo manifestado allí donde la profecía hebrea lo había anunciado, sobre la torre del rebaño y los rebaños del templo en Belén de Judea. Y este gran anuncio sobresaliente del ángel: ha nacido el Soter, ha nacido el Mesías, ha nacido el gran Kyrios, el Señor. Cantaron, dijeron a coro esas alabanzas al Dios del cielo y manifestaron su buena voluntad para con la humanidad, cumplieron su misión y se retiraron hacia el cielo. Aquellos pastores, volvió a oscurecerse todo, quedaron a la luz de sus pequeños fueguitos y deben haber quedado asombrados. Nunca más iban a olvidar aquel momento. Y es más, lo iban a divulgar por todos lados. Pero se dijeron unos a otros: vamos, tenemos que ir a ver al bebé, al Mesías. Mire por favor Lucas 2, versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron entre sí: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues corriendo apresuradamente y hallaron a María, hallaron a José y hallaron al niño acostado en el pesebre. Se deben haber arrodillado delante de él, deben haber estado tan conmovidos y comenzaron a contar lo que había sucedido en el valle, en la región de Migdal Eder. Comenzaron a contar cómo el ángel apareció, lo que anunció, los títulos con que anunció al bebé y la luz de la gloria de Dios y los otros ángeles. Y entusiasmadamente deben haberlo contado, conmovidos. Y no se daban cuenta, pero iban conmoviendo a María, a José y probablemente a otras personas que se hicieron presentes en el lugar. Dice allí, versículo 17, al verlo, al bebé, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron a los pastores se maravillaron de lo que los pastores contaban, decían que había sucedido en el valle. Magnífico. Versículo 19 nos dice que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Se había cumplido la profecía, se había cumplido las palabras del ángel, se había cumplido las palabras de Isaías, las palabras de Miqueas. Había llegado ese anuncio en la Migdal Eder y todo el valle de los pastores. Magnífico. Guardaba en su corazón María. Claro, Lucas, años después, yo creo que se informó detalladamente, y una de las personas que le informó estos pequeños detalles, grandiosos detalles, fue María. Bueno, mis amigos, mire por favor versículo 20, volvieron los pastores, deben haber estado un rato allí, compartieron el momento, le contaban a los demás allí los vecinos.
Y después volvieron a sus tareas. Versículo 20. Volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Ellos fueron testigos presenciales. Y todo sucedió como se les había dicho. Como lo dijo el profeta Isaías, como lo dijo el profeta Miqueas, como lo dijo el ángel que lo anunció, y como lo dijo el ángel allí en el valle, en la torre del rebaño. Magnífico. Mire, nunca más lo olvidaron. Y estos pastores estaban bajo el rabinismo y bajo el sacerdocio del templo. El día siguiente se corrió la voz y comentaron y llevaron todas estas noticias al templo, a los sacerdotes, porque días después, cuando llevan al niño a los 40 días al templo, hay personas que ya lo estaban esperando y que conocían al respecto. Jamás los pastores lo olvidaron, jamás dejaron de comentarlo, compartirlo, testificarlo, porque ellos fueron testigos presenciales de aquellos maravillosos hechos. Sí, mis amigos, ya estamos cerrando la lección. Entienda, por favor, después del desfile histórico de los sóter griegos por aquellos lugares y a la sombra del poder romano, porque a pocos metros o kilómetros allí, 2, 3, estaba la gran fortaleza de Herodes el Grande y su Herodión allí. Entonces, lo vuelvo a decir, después del desfile de los sóters griegos y a la sombra del poder romano de Herodes y su Herodión, aquella noche marcada por Dios, en Belén de Judea, nació el más grande Salvador, libertador y dignatario de todos los tiempos, el Señor Jesús. Yeshua HaMashiach, como dicen los judíos, Jesús, el Mesías de Israel, el más grande Rey, Señor, Salvador, Sóter, Cristo, Kyrios, Cristo el Señor, el Corderito, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria sea a Dios, como dijeron los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para todos los que quieren recibir esta gracia de Dios en sus corazones. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los hombres. Esa es la buena gracia y actitud y disposición de Dios. Magnífico. Creo que es nuestro gran desafío contarlo a otros también. Como aquellos pastores fueron testigos, no lo pudieron callar nunca más. Nosotros que creemos debemos contarles a otros que aquella noche nació de mamá judía, nació el bebé judío en el linaje de David, en Belén de Judea, la ciudad de David, nació el gran Sóter, Salvador, libertador y dignatario. Nació el Mesías, el Cristo, nació el gran Kyrios, el gran Señor Jesucristo. Amén. Cerramos la lección. De Él vamos a seguir estudiando, por supuesto, porque su persona es grandiosa y todo lo que podemos aprender de Él es inagotable. Inagotable. Gloria sea a Dios, gloria sea al Señor. Gracias por acompañarme en esta lección maravillosa. Los espero en la próxima. Muchas gracias realmente por su atención.